Buenas tardes. Vamos a dar lugar a la primera de las 4 videoconferencias de este curso. En esta primera videoconferencia vamos a hablar del electrocardiograma normal y variantes de la normalidad. Bien, cuando nos enfrentamos a un electrocardiograma, pues hay que seguir una sistemática de lectura del mismo, en el que podemos distinguir una serie de parámetros como son el ritmo cardíaco, la frecuencia, el cálculo del eje QRS, la onda P, el QRS, el segmento ST, la onda T, intervalo QT y la onda U. Bien, en cuanto se refiere al ritmo cardíaco, pues lo primero que tenemos que hacer es mirar los QRS para ver si son rítmicos o no. Entonces, para ello, pues como todo el mundo sabe, esto es lo más fácil, claro, miramos la distancia entre los QRS, que sea similar, y en caso de duda, pues podemos usar un compás o una regla. Claro, no vale con que los QRS sean rítmicos, ¿vale? Porque para ver si ese electro está en ritmo sinusal, pues tenemos que ver si en cada ciclo cardíaco pues hay una onda P producida por el nodo sinusal seguida de un complejo QRS. ¿De acuerdo? O sea, que en algunos electros que se ponen en los ejercicios, lo digo como inciso, pues hay un electro que es con QRS rítmicos, como puede ser un flutter o una taquicardia paroxística supraventricular, pero precedido a ese QRS o no hay ondas P, como en el flutter, o si es una taquicardia paroxística supraventricular, pues tampoco vemos unas P sinusales delante de los complejos QRS, ¿de acuerdo? O sea que para ser ritmo sinusal, la onda P tiene que ser producida por el nodo sinusal. Bien, en cuanto a la frecuencia cardíaca, pues tenemos que ver la distancia que hay entre dos RRs consecutivos y sabemos que esa distancia es proporcional a la frecuencia. Entonces hay una regla mnemotécnica sencillísima que ya prácticamente todos utilizamos y que deriva de esta velocidad del papel. Entonces, cuando entre dos complejos QRS hay un cuadro grande, pues dividimos 300 entre 1, que es un cuadro grande. Entonces, este electro, su frecuencia sería a 300 latidos por minuto. Si, por ejemplo, hay dos cuadros grandes, sería 300 entre 2, que sería igual a 150 latidos por minuto. En este caso, como son tres cuadritos grandes, 300 entre 3 sería igual a 100. Y así sucesivamente, suponiendo que existen, pues que son los los cuadros fijos, pero si hubiera entre 3 y 4, bueno, pues la frecuencia sería intermedia. Esto es muy fácil y como es muy fácil y ya todo el mundo lo sabe hacer, pues tenemos que pasar al siguiente paso. El siguiente paso es calcular el eje del QRS. Entonces, primero para empezar, en el 90% de los casos, el eje eléctrico de un adulto normal se encuentra en torno a 60, con una desviación, podemos decir, entre 0 y 90 grados. Una desviación entre 0 y 90 grados. Entonces, hay que aprenderse, de tanto usarlo, al final uno se lo aprende de memoria, pero cualquier médico, sea o no cardiólogo, pues debería saber interpretar un electrocardiograma. Entonces, este triángulo de Einthoven, pues es un triángulo muy útil que tenemos que aprendernos de memoria para saber cómo se distribuyen las derivaciones, ¿no? Entonces, entre el brazo izquierdo y el brazo derecho se establece la derivación 1, entre el brazo derecho y la pierna izquierda se establece la derivación 2, entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo, entre la pierna se establece la derivación 3. Y siempre con estas polaridades que vemos, ¿de acuerdo? Aquí positivo, aquí negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. Y luego tenemos las derivaciones monopolares que son AVR, AVL y AVF, que van hacia la pierna, hacia el brazo derecho y el brazo izquierdo, y que dependiendo pues son positivos hacia ese punto. Y de esta forma establecemos un eje esaxial, que es el que nos va a determinar hacia dónde va el eje. Entonces, normalmente
La forma más fácil y que vamos a contar un poco aquí, pues es la de buscar una derivación isodifásica. Entonces, cuando encontramos esa derivación isodifásica, por ejemplo, vamos a hablar este ejemplo que es el más facilito, pues tenemos que la derivación más isodifásica es en D1, con lo cual el eje tiene que estar perpendicular a D1. En este caso, la perpendicular a D1 sería entre menos 90 o 90 grados, que sería AVF. Entonces ahora miramos cómo está el QRS en AVF y si este QRS es predominantemente positivo, pues sabemos que en AVF para ser positivo tiene que dirigirse a 90 grados. Entonces, este caso es un ejemplo de un eje vertical que está a más 90 grados. Bien, en principio, pues si existe una derivación isodifásica, pues sería la forma más fácil de ver el electro. Por ejemplo, en este caso, vamos a pensar que vamos a ver que la más isodifásica sería VR, con lo cual el eje estaría situado en la perpendicular de AVR. Y esta perpendicular de AVR, pues está aquí entre menos 60 o más 120. Entonces, miramos aquí entre menos 30 y menos 120, que sería D3. Miramos en D3 y como es positivo, pues estaría situado a más 120. Esto concuerda también con que si nosotros vemos aquí D1, pues este sería un eje a la derecha, porque el complejo QRS D1 es predominantemente negativo. De acuerdo. Bien, en caso de que no hubiera una derivación isodifásica, pues tenemos que calcular el QRS por el método rápido de localización en cuadrantes. Entonces, en este caso, pues sabemos que para un eje normal, en 1 y en AVF, las dos derivaciones son predominantemente positivas, ¿de acuerdo? Entonces, este sería, cuando miramos el electro y vemos que uno es positivo y AVF también es positivo, pues el eje está situado entre 0 y 90 grados, que esto sería un eje normal. ¿Qué ocurre si miramos en 1 y es positivo? Pues ya sabemos que está en este hemicuadrante. Para que en 1 sea positivo, significa que la derivación de 1 pues tiene que ir hacia positivo. Entonces está en este hemicuadrante. En ese caso luego miramos en AVF y como en AVF es negativo, pues este sería un eje que está situado entre 0 y menos 90. Es decir, sería un eje que está situado a la izquierda. Bueno, en principio el eje parece complicado de hacer, pero luego cuando ya se adquiere una cierta soltura y se hacen muchos ejercicios, pues es bastante fácil de hacer. Bien, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de un electro, ¿veis? Entonces, este sería un electro que está en ritmo sinusal, es rítmico, vamos a interpretarlo como hemos dicho. Los QRS se preceden de una onda P, que es una onda P sinusal, es un ritmo sinusal y en principio ya solamente con mirar que en 1 y en AVF los QRS son positivos, pues esto ya sería un eje normal que está situado entre 0 y 90 grados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en principio, por ejemplo, aquí podríamos establecer la isodifásica en 3 y aproximaríamos más el eje, pero bueno, en principio esto es un eje que es normal. Bien, la onda P. Ahora vamos a hablar de la onda P. La duración de la onda P tiene que ser menor de 0,10 segundos, que serían 2 cuadritos y medio, ¿vale? Y con un voltaje máximo también de 2 cuadritos y medio, que serían milímetros de alto. La onda P suele ser positiva en todas las derivaciones, excepto en AVR, donde es negativa, y en V1 también suele ser isodifásica. El intervalo PR se mide entre el inicio de la onda P y
el inicio de la onda Q o de la onda R. Y el valor tiene que ser entre 0,12 y 0,20 segundos, es decir, 5 cuadritos chiquititos, de forma que cuanto es superior a 0,20 se llama de un PR largo, o cuando es inferior a 0,12, a 3 cuadritos, estaríamos hablando de un PR corto. Bien, el complejo QRS. El complejo QRS está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos y su duración oscila entre 1,5 cuadrito y 2,5 cuadritos. Entonces, dependiendo de las morfologías, pues toma varias morfologías dependiendo de la derivación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues esto sería un complejo Q, R alta, S. Este, por ejemplo, sería un complejo R, S, R', que es el del bloqueo de rama derecha. Este es un complejo que es R pequeña, S grande, que sería el complejo normal en V1. Esto, por ejemplo, sería un complejo QS, un complejo QR grande, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que si en un complejo QRS hay una mínima onda positiva inicial, por muy pequeña que sea, esta será una onda R y la onda negativa que le sigue es una onda S, no una onda Q. Y entonces confundirlas es un error frecuente. Bien, o sea que si en un complejo QRS hay una mínima onda positiva inicial, esta será una onda R y esa onda que le sigue es una onda S y no sería una onda Q. Bien. A continuación, siempre yo en todos los cursos que doy de electros, pues mando a hacer un ejercicio porque muchas veces lo que falla es saber cómo es el complejo QRS en las precordiales de la normalidad. Entonces, bueno, pues mirad, muchas veces no se sabe cómo son la morfología de los complejos QRS en derivaciones precordiales. Y yo siempre lo explico con este esquema, se entiende muy bien y de esta forma al entender esto vamos a poder entender los bloqueos de rama. Mirad, cuando se despolarizan los ventrículos, lo primero que se despolariza es el tabique. Y este tabique se despolariza, es el primer vector y se despolariza de izquierda a derecha. Si nosotros, suponiendo que estamos mirando a este paciente enfrente, este sería la izquierda, este sería la derecha. Entonces, este complejo, este vector 1, que va de izquierda a derecha, si yo soy el electrodo V1, que estaría situado aquí, V1, V2, V3, V4, V5 y V6, si yo soy el electrodo V1, pues, y yo estoy aquí, pues este primer vector vendría hacia mí, con lo cual sería una pequeña R positiva. A continuación se despolarizan los ventrículos, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y el tema es que como el ventrículo izquierdo es superior, es más grande que el ventrículo derecho, pues este vector es predominantemente, se aleja, ¿no? Va hacia la izquierda. Y por eso mismo lo que hay es una S profunda, negativa, en V1. O sea que este complejo QRS es R pequeña, S grande. R pequeña, S grande. ¿De acuerdo? Y luego finalmente se despolarizan lo que decimos las bases de los ventrículos. ¿De acuerdo? Pero si yo ahora soy el electrodo V6 y estoy situado aquí, en esta parte, pues lo que estoy viendo primero es la despolarización del tabique, que se aleja. ¿Cómo se aleja? Lo primero que hay es un vector, una pequeña Q que es negativa. Entonces, esta pequeña Q es una Q que es fisiológica. Es una Q que no es patológica, que se ve en V6. Yo la he llamado una mini Q. Y esa mini Q, pues, es normal y corresponde a la despolarización del tabique, que va de izquierda a derecha. Y esto se llama mini Q. A continuación,
lo que se vería sería la despolarización de los ventrículos y como este vector se acerca a mí, pues esta despolarización hace que el vector sea predominantemente positivo y finalmente se ve la despolarización de las bases que da lugar a un vector que es negativo. Entonces tenemos una mini Q, una R y una S. Mini Q, R y S. Entonces, bueno, en este caso, pues si tenemos aquí ya todas las derivaciones puestas, V1, V2, V3, V4, V5, V6, pues vemos que en V1 es un complejo RS profundo, que luego la R va creciendo y la S va siendo más pequeña, la R va siendo más mayor y la S más pequeña, hasta que llega un punto en que hay una mini Q RS. Y aquí está esta mini QRS y aquí es una mini Q, una R grande y una S. Entonces, como vemos, el paso de este complejo RS a la mini QRS se establece entre V3 y V4 y esto es lo que se llama la transición normal. Y este es el concepto que hay de transición. La transición normal se efectúa entre V3 y V4. Cuando hay una levorrotación o rotación horaria, ¿de acuerdo? Una levorrotación o rotación horaria que va en sentido contrario a las agujas, rotación antihoraria, en sentido levorrotación o rotación antihoraria, en sentido contrario a las agujas del reloj, porque predominan las fuerzas del ventrículo izquierdo, pues entonces esta transición es más precoz y esa transición se efectúa entre V1 y V2. Mientras que si predominan las fuerzas del ventrículo derecho y hay una destrorrotación o rotación horaria, digamos que es como si pasáramos pues lo que yo llamo como una especie de pincho moruno a través del corazón y le damos un giro horario, pues esta transición es más tardía. Entonces los complejos son RS, RS, RS hasta tardíamente. Por esto la transición se efectúa más tardíamente que lo normal que sería entre V3 y V4. De acuerdo. Y finalmente tenemos aquí la onda T y el segmento ST. Bueno, pues que la onda T es normalmente positiva en todas las derivaciones de 1, de 2, a VL, a VF, V2, V3, V4, V5, V6, en D3 también es normalmente positiva, pero puede ser negativa. Y la onda T es normalmente negativa en la derivación a VR. El segmento ST normalmente es isoeléctrico y va desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. Y el intervalo QT, pues es el famoso intervalo QT que tiene una fórmula que hay que corregir por la frecuencia cardíaca. De acuerdo que aquí en este ejemplo pues nos pone un ejemplo de cómo haríamos el QT corregido manual. Pero el QT corregido manual, bueno, a veces ya nos lo dicen, la mayoría de las veces nos viene apuntado en el electro. Entonces lo que leemos es cuánto vale el QT corregido. Y ese QT corregido, pues en casos como este es 0,489 segundos y cuando sabemos que pasa de 440, pues decimos que está alargado. Bien. Bueno, y ahora lo que tenemos aquí pues es un ejemplo de un electro donde podemos interpretarlo para hacer el ejercicio. Entonces este electro está en ritmo sinusal, la frecuencia es aproximadamente de 100, cada complejo QRS está precedido de una onda P. La morfología bueno, el eje sería un eje normal, porque en 1 y en AVF es positivo. La morfología de los complejos en precordiales también es normal, con una RS, RS, RS y aquí una mini QRS. Mini QRS, ¿de acuerdo? O sea, la transición también es normal.
Las ondas P son positivas y son normales, en profundidad y en altura. El PR también es normal. O sea, en definitiva, se trata de un electrón normal y estas Qs que aparecen también en cara inferior, pues también son normales. Vale, a continuación tenemos algunas variantes de la normalidad, como tenemos la arritmia sinusal, que es cuando aumenta la frecuencia cardíaca durante la inspiración. Y entonces cuando vemos una tira de ritmo vemos que los complejos QRS en unos sitios están más cercanos, en otros sitios están más alejados, y esto pues es un fenómeno que se ve mucho en los niños y en los adolescentes, que va variando la frecuencia cardíaca. Luego también tenemos las desviaciones del eje. Pueden ser, en unos casos, puede haber un eje desviado a la izquierda, en otros casos puede haber un eje desviado a la derecha. El eje desviado a la izquierda se ve en el hemibloqueo anterior, en el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, que es superior a menos 30 y en ciertas patologías. Y cuando vemos un eje también a la derecha, pues lo vemos en corazones verticalizados, durante la expiración, en individuos de hábito asténico, con anomalías torácicas, y en este caso, pues en los lactantes y niños también el eje está desviado a la derecha por la verticalización del corazón y el predominio del ventrículo derecho. Y también lo vemos en ciertas patologías. Bien, en cuanto al bloqueo AV de primer grado, pues corresponde a un PR muy largo en este caso. Este PR es aproximadamente de 355 milisegundos, que es casi 2 veces lo normal, y esto es lo que se denomina el bloqueo AV de primer grado. Bien, en cuanto a las ondas Q, saber que para que sea una onda Q patológica tiene que cumplir una serie de características. Entonces, en derivaciones periféricas, pues la onda Q suele ser estrecha, poco profunda, es menor de 0,04 segundos de ancho, 2 milímetros de profundidad y no supera el 25% del QRS. Podemos observar que hay una onda Q relativamente profunda, que serían de 3, en corazones horizontalizados, y también podemos ver un QS en AVL en corazones verticalizados. De acuerdo. En AVF también podemos ver una onda Q profunda también en las derivaciones inferiores. Y luego en las derivaciones precordiales, pues recordar lo que os he dicho como es la morfología del complejo QRS, donde empieza siendo RS profunda, R un poco más mayor, S, y aquí no es normal en V1 y en V2 ver complejos QS, ¿de acuerdo? Sin R, no es normal. Y es normal ver estas mini Qs en V4, V5, V6, que como hemos dicho, son debidas a la despolarización del tabique. Bien, otra variante de la normalidad es lo que se denomina repolarización precoz, y este es el fenómeno que se ve de esta elevación del segmento ST en algunas derivaciones como V4, V5, V6, donde se ve que hay un ST que es un ascenso del ST, que tiene esta forma, y esto se suele ver en adultos y en varones jóvenes y no implica, no implica ninguna patología. Y bueno, en principio, este patrón de repolarización precoz pues no implica nada, que muchos varones adolescentes, jóvenes que lo suelen tener, y hubo un estudio que parecía que lo relacionaba con la muerte súbita, pero bueno, pues luego al final analizándolo bien pues no era así, Con lo cual en un varón joven ver este patrón pues tampoco es alarmante. También tenemos aquí, he querido traer en este ejemplo otra variante de la normalidad, que es la repolarización precoz y el deportista.
Y en este caso es en que en ciertos, este es el patrón de repolarización precoz en dos atletas que son sanos. Entonces, en principio, en este caso, sería un atleta de color, ¿de acuerdo? Y entonces en estos atletas de color, pues la repolarización es de esta forma, es con un ST convexo y luego una onda T negativa. Pero esta onda T negativa no pasa de V3. Es decir, que puede ser en atletas afroamericanos una onda T negativa en el electro hasta V3, pero para nada sería normal ver ondas T profundas en V4, V5, V6. Y eso ya nos obligaría, si vemos atletas, aunque estén muy entrenados, en descartar una miocardiopatía hipertrófica. También podemos ver esto que hemos comentado, una T negativa en V2 o V3, y esto se puede ver en mujeres también, y lo que se denomina es la persistencia de un patrón infantil, que donde se ve que en V1, V2, V3 las ondas T negativas pues son negativas, poco profundas, y están en V2, V3. Y bueno, pues esto suele ser normal en los niños en los primeros días de nacimiento y durante los primeros años de vida. Y se llama persistencia del patrón infantil. Y a continuación, pues también una variante de la normalidad es el bloqueo incompleto de rama derecha, donde tenemos un patrón que es R, S y R' en la derivación V1. El complejo QRS no está ensanchado, es entre 0,10 y 0,12, que es entre 2 milímetros, 2 cuadritos y medio, 3 cuadritos y medio, no supone patología de base, y a veces este bloqueo incompleto de rama derecha desaparece simplemente bajando los electrodos de las derivaciones V1, V2, 1, 2 espacios intercostales. Es decir, que a veces pues nos mandan a la consulta un electro que comentan pues bloqueo incompleto de rama derecha, y simplemente con bajar los electrodos de las derivaciones V1 y V2, 1 2 espacios intercostales, pues ya no se vería esta variante, ¿de acuerdo? Sería una variante de la normalidad. A continuación tenemos las ondas SUS. Las ondas SUS tienen un significado incierto. Puede ser normal, una onda U, o bien una patología. Esta patología es una insuficiencia aórtica, un prolapso mitral, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia coronaria, hipercalcemia, hipopotasemia. Y bueno, pues se ha visto que esta onda U pues se ve mucho en la hipopotasemia. Entonces, cuanto más bajo es el potasio, pues esta onda U es más evidente. Está relacionada esta onda U que se ve con la hipopotasemia. Bien, en esta clase también pues vamos a averiguar los trastornos de la conducción intraventricular, y en estos trastornos pues hablamos de los bloqueos de rama y de los semibloqueos. Tenemos aquí el nodo sinusal, aquí tenemos el sistema de conducción normal, aquí llegan al nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular pues se divide en dos ramas de la DGIS, la rama izquierda, la rama derecha, las vías de conducción, y el impulso pues va a través de ellos. En este caso, lo que se ve es a qué nivel llega el impulso. Bien, esta diapositiva también es para recordar lo que hemos dicho de cómo es la morfología de los QRS en derivaciones precordiales de V1, V3, de V4, V6. Esta RS profunda y esta mini Q R grande S, de acuerdo, en V6.
Y este sería un electrón normal, como hemos quedado, con ese patrón RS y al final está mini QRS. Y bueno, pues en este caso lo que tenemos aquí es un bloqueo de rama derecha. Entonces, cuando hay un bloqueo de la rama derecha de la de Higgs, el primer vector de despolarización, que es el vector del tabique, ese permanece igual y ese vector va de izquierda a derecha. Entonces, tenemos primero ese vector, pero como está bloqueada esta rama, luego se despolariza el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo se pasa al ventrículo derecho, con lo cual hay un ensanchamiento del QRS y la primera parte del complejo QRS, aquí en este caso esta R en V1 o esta mini Q en V6 se mantiene igual. O sea, la primera parte del complejo QRS se mantiene igual y a continuación, como lo que se despolariza es de derecha a izquierda, pues tenemos pues esta segunda onda, que es la que es patológica, que en este caso sería una R segunda en V1 o en V6 una S profunda. Una R segunda en V1 o una S profunda en V6. De acuerdo, aquí tenemos también otro ejemplo de un bloqueo de rama derecha y tenemos lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que hay una R, una S, una R', y aquí pues lo que tenemos es en V6 una S profunda. Entonces, en principio, el bloqueo de rama derecha pues tiene una serie de características como son el QRS ancho, que es mayor de 12 de 3 cuadritos, que en V1 tenemos una RS, una R segunda, en V1 y V2. Los cambios de la repolarización son patológicos, el eje es, puede ser un eje derecho, pero no tiene por qué, ¿vale? Y que puede verse en personas sanas. Entonces, o sea que podríamos decir que el bloqueo de rama derecha puede ser una variante de la normalidad. También se puede asociar con un eje izquierdo y sería un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de la subdivisión de rama izquierda, que luego lo vamos a ver. Y también en ciertas patologías como es hipertrofia ventricular derecha, EPOC, cor pulmonale, comunicación antiauricular, pues es donde también se puede ver el bloqueo de rama derecha. En este caso, pues también tenemos un bloqueo de rama derecha, donde tenemos una R, una S, una R segunda. Aquí también tenemos una mini QRS. Aquí tenemos un eje que puede estar vertical, ¿de acuerdo? Y esto es un bloqueo de rama derecha típico. Y en este caso, este es un electrón muy bonito, donde observamos que hay una, tenemos una onda Q, y ahí lo que llama la atención es una elevación del segmento ST. En este caso estamos ante un infarto en fase subaguda, porque ya hay una onda Q, una elevación del segmento ST, pero lo característico de esto es que esta R que hay aquí es una R', una R segunda, porque esto está cursando con bloqueo de rama derecha. Es decir, que debido al infarto ha perdido la primera R, ha quedado una Q y ha quedado una segunda R. Entonces, ha perdido esta primera R por el infarto y nos queda una necrosis anterior o una infarto en fase subaguda con bloqueo de rama derecha. Bueno, entonces, en el caso de que lo que ocurra sea un bloqueo de rama izquierda, pues está bloqueada la rama izquierda, con lo cual no existe ni ese primer vector de despolarización del tabique. Por ello, el complejo QRS desde el principio ya es totalmente diferente.
es un complejo ancho y que no tiene una morfología que no se parece para nada al complejo QRS normal. Entonces tiene esta morfología, que es así en M, que es una morfología que en V5, V6, en 1 y en AVL tiene esta forma. Y bueno, pues que la repolarización, en este caso, bueno, pues el segmento ST tiene una dirección invertida al complejo QRS. Bien, el bloqueo de rama izquierda, aquí he puesto un electro normal para que se vea y aquí he puesto un electro de bloqueo de rama izquierda para que se vea que es totalmente distinto. Pues suele verse en pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada, o sea, ya en principio el bloqueo de rama izquierda suele estar asociado con patología cardíaca. Por ejemplo, en este caso, pues esto es de un paciente, también de la consulta, donde hay otro bloqueo de rama izquierda. Entonces, como se puede observar, en la derivación V5, V6, 1 y AVL es parecido, o sea, en realidad no nos importan tanto las muestras, sino que el complejo sea ancho, que tenga esta forma así como de M, ¿vale? O de W invertida, y pues que la onda T y el segmento ST van en sentido inverso al complejo QRS. Y esto es V5, V6, 1 y AVL. Y aquí tenemos un esquema de cómo serían las derivaciones precordiales en normal, en V1 RS o mini QRS en V6. En el caso de bloqueo de rama derecha, RSR', mini QRS, o en el caso del bloqueo de rama izquierda, en el caso de V1, o en V6, que vemos esta forma de casita que se ve en V6 con la onda T y el segmento ST negativo y tiene esta forma en V6. Vale, entonces a continuación pasamos a lo que es el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Esto se produce, bueno, pues cuando se bloquea la subdivisión anterior de la rama izquierda, que la duración del QRS es menor y que fundamentalmente lo que se observa es un eje desviado a la izquierda. Entonces, normalmente el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, el hemibloqueo anterior, pues tradicionalmente se ha aprendido con una regla mnemotécnica que yo en principio no la sabía, pero que luego al final también he acabado aprendiéndola, pero que lo que se está traduciendo es un eje que es extremadamente desviado hacia la izquierda. Esta regla mnemotécnica pues sería, las siglas son PNN, positivo, negativo, negativo, da igual, P positivo, na. O sea, PNN da pena. Entonces, positivo, negativo, negativo, da que estaría igual, positivo y negativo. Entonces, vemos que en 1 es positivo, 2, 3 y AVF son negativos y en AVR es positivo. Entonces, en realidad, si nosotros miramos cómo sería este eje, pues este es un eje que está hacia la izquierda. Cuanto más positivo se vea en AVR, pues más a la izquierda sería. Y la serie de ítems que dan lugar a lo que se denomina el bloqueo el bloqueo de la subdivisión anterior, pues no es más que ir describiendo cómo son las derivaciones en el plano frontal. En este caso, bueno, pues cuando hablamos de que 2, 3 y AVF, pues claro, para que sea a la izquierda tiene que tener una R y una S profunda, una R y una S profunda, una R y una S profunda en 2, 3 y AVF. Y este que sería un caso de un eje a la izquierda. Entonces, esto es lo que dice aquí, que se ven las derivaciones inferiores. Y en AVR, pues lo que se registra es una onda R terminal. Y cuanto más R sea aquí positivo, pues suele estar pues
más hacia la izquierda. Y esto es la onda R terminal que hay en AVR. Vale. Y bueno, este sería otro ejemplo. Vale, entonces en principio el segmento ST y la onda T son normales cuando no hay cardiopatía asociada. Esto también tenemos el hemibloqueo anterior izquierda cuando hay una R en AVL. Igual, esto es el mismo ejemplo, aunque aquí es más evidente que el eje es más a la izquierda y que esta R en AVL es mayor que la R en 1. Aquí tendríamos otro ejemplo. Y ya una vez que hemos acabado esto, pasamos al hemibloqueo posterior izquierdo. El hemibloqueo posterior izquierdo es un hallazgo poco frecuente y normalmente se ve en combinación con un bloqueo de rama derecha. Para realizar el diagnóstico hay que descartar la presencia de un corazón vertical normal con una hipertrofia ventricular derecha, de un enfisema, de un infarto lateral extenso, que la duración también es inferior a 0,12, que en 1 y AVL se registra un complejo RS en 2, 3 AVF y un complejo QRS con ondas Qs. En principio, el hemibloqueo posterior izquierdo pues sería inverso al hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces, cuando hacemos la regla mnemotécnica, pues donde ponemos antes positivo tenía que ser negativo y donde antes ponemos negativo tiene que ser positivo. Entonces, lo más importante en este electro es que si nosotros nos fijamos en D1, en el hemibloqueo posterior izquierdo, el complejo QRS es fundamentalmente negativo. Y este quiere decir que el eje está a la derecha. Entonces, tenemos que en este caso, para que este eje sea a la derecha, tenemos en 1 una R pequeña y una S grande. Mientras que en 2, 3 y AVF, pues son complejos QRS positivos. ¿De acuerdo? Entonces, en este eje, pues el eje varía entre 90 y 120 grados y es un eje a la derecha. En este caso, tenemos ya las combinaciones del bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo anterior izquierda, que es la combinación más común. Y lo que observamos aquí son las características del bloqueo de rama derecha y luego también observamos un eje que está desviado hacia la izquierda. Entonces, si lo miramos aquí, pues tenemos una serie de características del bloqueo de rama derecha, como se pueden ver aquí, que sería una R' y una R segunda, y aquí una S profunda, pero a la vez lo que tenemos es un eje desviado a la izquierda. En el bloqueo de rama derecha y unido al hemibloqueo anterior izquierdo, como el septo se activa de forma normal, es decir, de izquierda a derecha, pues cuando aparece el bloqueo de rama derecha no se modifica la activación inicial del QRS. Y cuando haya ondas Qs que se pueden registrar en precordiales, pues con el hemibloqueo pues tampoco desaparecen. Bien, este es un caso en el que en principio tenemos el enfermo que este es el primer electro y este es el segundo electro. Inicialmente lo único que presentaban era un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda y luego derivó a un bloqueo de rama derecha y más un hemibloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Y cuando el PR ya también se alarga y es superior al normal, esto se denomina bloqueo trifascicular. Y en este caso, bueno, pues se registró luego un bloqueo mayor, una disociación AV, y a este paciente se le implantó un marcapasos definitivo.
En este caso tenemos bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo posterior, que es una combinación poco frecuente. Y en este caso, pues el eje, tenemos las características del bloqueo de rama derecha y un eje que está a la derecha. Y tenemos las dos, también las dos características. Por una parte tenemos aquí un bloqueo de rama derecha con la R segundo en V1 y una S en V6. Y a la vez, pues, tenemos un eje a la derecha. Como lo vemos aquí, en D1 el complejo QRS es negativo. Entonces, cuando tenemos un bloqueo de rama derecha que alterna en algunos casos, con la rama izquierda y en algunos casos con un hemibloqueo de la subdivisión anterior, en otros casos con el bloqueo de la subdivisión posterior de forma alternante, pues esto es un síndrome que se llama síndrome de Rosenbaum y que es indicativo de implantación de marcapasos, porque si tenemos un bloqueo de rama derecha y luego de ambas divisiones de forma alterna, si se bloquearan a la vez, pues ya teníamos un bloqueo completo. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo muy bonito en el que tenemos en este caso sería un bloqueo de rama derecha más un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Y en este caso de abajo es el mismo paciente, pues también teníamos un bloqueo de rama derecha con un bloqueo de la subdivisión posterior de rama izquierda. Y en este caso, pues esto hay que implantar un marcapasos porque alterna uno y otro y en algún momento dado pues se puede bloquear los dos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues finalmente lo que denominamos el trastorno inespecífico de la conducción intraventricular, pues es cuando tenemos un complejo QRS que está prolongado de forma normal, pero que no tiene la morfología característica del bloqueo de rama izquierda o del bloqueo de rama derecha, que se asemeja a uno de los dos, pero que no llega a tener las características ni de uno ni de otro. Y entonces esto se denomina un trastorno inespecífico de la conducción intraventricular. En este caso, por ejemplo, vemos aquí que es un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada y, bueno, en este electro pues se observa un ensanchamiento del QRS y una desviación del eje a la izquierda, pero no se cumplen las características ni del bloqueo de rama derecha ni del bloqueo de rama izquierda como tal. Y este, por ejemplo, bueno, pues sería otro ejemplo, que es un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada, un trastorno de conducción intraventricular. Entonces, en este ejemplo, pues tampoco se cumplen, es un ensanchamiento del QRS y tampoco pues se ven las características exactamente de lo que sería uno u otro. Bueno, y finalmente, decir que en los bloqueos de rama con hipertrofia ventricular, pues el diagnóstico de la hipertrofia ventricular en presencia del bloqueo de rama es difícil y no es imposible. En este caso, pues da lugar a unos cambios de voltaje y el bloqueo de rama izquierda implica un diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda o de hipertrofia ventricular derecha prácticamente imposible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si nosotros tenemos este bloqueo de rama izquierda y sospechamos una hipertrofia ventricular, pues tendremos que verlo dependiendo de la patología del paciente y luego, pues confirmándolo haciendo un ecocardiograma. Y bueno, con esta diapositiva, pues ya vamos a acabar esta videoconferencia y nos emplazamos a la siguiente videoconferencia, que va a ser la de los bloqueos AV y las arritmias supraventriculares. Y bueno, pues nada más. Si tenéis alguna duda, os animo ahora a que la preguntéis si estáis conectados.
Y si no, pues lo volvéis a ver y podéis escribir todas las dudas por los mensajes y demás. Y bueno, pues nada, muchas gracias a los que se han conectado y nada, que en principio, pues si tenéis dudas ya sabéis que podéis preguntarme todo lo que deseéis a través de los mensajes, ¿de acuerdo?